Muy buenas noches. Unos segunditos antes, esperando que las personas que están preparadas para conectarse y compartir con nosotros esta noche se conecten. Bueno, tengo que empezar por decir buenas noches. Las condiciones de trabajo y las necesidades de mis pacientes han hecho que no me conecte de la manera en la que estábamos acostumbrados, pero finalmente pues este es un espacio en el que podemos compartir y podemos hacer el esfuerzo de sacar mucho provecho juntos. Esta semana no ha sido una semana fácil. Eh, es una semana en la que perdí dos de mis más importantes y queridos maestros. Entonces son episodios muy tristes. Hipócrates decía que uno ama a los maestros como si fueran sus padres y uno ama a sus alumnos como si fueran sus hijos. Y creo que sin proponérmelo eso me ha pasado y nunca me imaginé que causara tanto sufrimiento la pérdida sucesiva de tan preciados maestros. Pero bueno, el baile debe continuar, dice en una frase de una opereta, un aria de una opereta que se llama Los Gavilanes, que es una belleza. Y vamos a continuar en el baile. Eh, todas las actividades que he tenido en esta semana con pacientes y con conferencias han sido sumamente apretadas y sumamente exigentes. Y eso ha hecho que mi pensamiento no se ordene de la manera correcta, con el flujo de ideas como debe ser. Y esta mañana, conversando en una de las conferencias en la plataforma virtual de la oficina con la que trabajo, le decía a la gente que hoy iba a hablar acerca de la anatomía de la mama y no es cierto. Acerca de la anatomía de la mama vamos a hablar en el próximo miércoles. Hoy lo que quiero es empezar por decir que cuando yo era estudiante de medicina empezó el afán por poder leer en inglés y poder entender. Yo soy de una generación en la que la formación bilingüe era muy precaria, nos formaban mucho para traducción a los que nos daban algo de formación, porque a muchos no les daban formación en lenguas no maternas. Se tenían unas nociones acerca de gramática y acerca de vocabulario, pero no más. Cuando salíamos del colegio, solamente los que tenían un lenguaje bilingüe eran los que obviamente eran formados en colegios bilingües. Ceja Sam, buenas noches. Isabel de Ambrosio, buenas noches. Angélica de Marisa, buenas noches. Magda Valenzuela, buenas noches. Entonces, la formación que tuvimos muchos de los jóvenes de mi generación en una segunda lengua partía de la actividad que los padres propiciaban en estudios extracurriculares y extraescolares, o de la condición autodidacta de muchos, y ese en particular era mi caso. Entonces yo usaba mucho el diccionario y pedía textos en inglés. Alguna vez un gran amigo mío de las épocas eh, de trabajos políticos de juventud, me oyó con la necesidad de leer inglés para poder familiarizarme un poco más con la gramática y me prestó unos libros de poemas, uno de Walt Whitman, que es un americano, y otros libros de poemas en inglés de Paul Elwood. Eso hizo que yo me empezara a familiarizar con esa lengua extranjera y me facilitó la posibilidad de hacer lecturas de carácter técnico en inglés y poder asimilar el conocimiento de los artículos de las revistas internacionales, que era el medio del que disponíamos en aquella época para poder actualizarnos, ya que obviamente en esa época no existía el Internet. Eh, Me impactó muchísimo la poesía de Whitman, muy dulce, y me impactó también mucho la poesía de Elwood. Y en la semana pasada, cuando estábamos hablando de la receta de mujer, que hablábamos de que Vinicio de Moraes escribe que es importante que la mujer recuerde un verso de Elwood,
yo cometí un error al decir que Edward era un poeta americano y que era un poeta de habla sajona. Edward es un poeta francés y obviamente de habla francesa, pero la única obra que he leído de Edward, que es una colección de poemas de Edward, llegó a mis manos escrita en inglés y eso suscitó el lapsus que cometí la vez pasada y no quería dejar pasar este encuentro de esta semana sin hacer referencia a eso. No me gusta que queden por ahí informaciones inconsistentes volando. Decía mi querido profesor de neurología, que en paz descanse, Eduardo Palacios, decía, si tú tienes algún problema con el cruce de palabras, tienes un lapsus lingui. Y si tienes algún problema con el cruce de palabras durante la escritura, tienes un lapsus calami. No sabría cómo llamar ese lapsus, si sería un lapsus lingüe, lo que tuve en la semana pasada, pero finalmente pues fue un error eh, de contexto y por eso hago la aclaración hoy, es importante. Bueno, vamos a continuar con eso de la vivencia de la belleza y de la condición estética como una manifestación social tácita de competencia biológica. Alrededor de todo esto, tenemos que hacer mención de las justas proporciones y de la divina proporción. La Divina Proporzione es un libro de matemáticas que compila una cantidad de datos que se venían trabajando desde el año 600 antes de Cristo más o menos en todas las riberas del Mediterráneo y con toda la enseñanza de los persas. Planteaba unos fenómenos de carácter matemático frente a la cosmogonía de la época. Y un italiano medioevo renacentista, de estos que nacieron al final del medioevo y protagonizaron el Renacimiento, Piccioli creo que era su apellido, él escribió un tratado que se llamaba La Divina Proporzione, que compila todos esos trabajos conocidos alrededor de las proporciones matemáticas en la naturaleza. Y obviamente en esa época los textos se hacían en manuscrito y algunas personas que eran más hábiles con la pluma y con el dibujo hacían las ilustraciones de esos textos. Este genio matemático invita a otro genio que también era italiano, que era Leonardo da Vinci, para que le ilustre el libro. Y obviamente Leonardo como ilustrador tiene que tomar el texto, tiene que leerlo, tiene que analizarlo y con la mentalidad característica del genio, él asimila todo ese conocimiento matemático que encuentra en el texto de la Divina Proporzione y lo traslada a lo que habían sido sus observaciones sobre la naturaleza, sus observaciones sobre el ser vivo y sus observaciones sobre la anatomía. Y entonces hace unas descripciones muy interesantes acerca de las proporciones corporales que se han ido puliendo además con el paso de los años. Hoy día tenemos unas nociones muy exactas de a cuánto equivale la longitud de tu antebrazo, a cuánto equivale la longitud de tu brazo respecto de tu talla, a cuánto equivale la amplitud de tus hombros respecto de tu talla y sobre todas esas se plantea un elemento interesante que es el elemento de las proporciones perfectas del biotipo atlético que lo enmarca Leonardo en la Divina Proporzione, aunque Leonardo lo hizo con doble intención. En aquella época, por razones de la opulencia del clero, eh, las personas pertenecientes al clero, muchas eran obesas y además las personas mediterráneas son personas que generalmente tienen unos biotipos pícnicos, es decir, su tronco es mucho más largo que sus miembros inferiores. Eso hacía que no ajustaran la divina proporzione, porque en la divina proporzione la distancia que hay entre la cabeza y el pubis es exactamente igual a la que hay entre el pubis y la planta del pie, y la distancia de la brasa, de la punta del dedo medio de una mano a la punta del dedo medio de la otra, teniendo los miembros superiores en aducción a la horizontal,
es igual a la talla. Eso para hablar en grandes rasgos de la Divina Proporzione. Y todo ese clero y todo ese tipo de notables de la época que habían declarado que Leonardo, por ser zurdo, por ser hijo de una mozuela no habido en matrimonio, y por tener las características que tenía en la personalidad y en su condición física, porque Leonardo no tenía caries, porque Leonardo no tenía piojos. Entonces ellos decían que Leonardo, y Leonardo escribía al revés y con la izquierda, entonces ellos decían que Leonardo era un engendro del demonio. Entonces a Leonardo se le ocurre la brillantez de decir que todo aquel que no llena la divina proporzione, y Leonardo físicamente llenaba la divina proporzione, ese sí no viene de Dios, que solamente los que vienen de Dios son los que se ajustan a la divina proporción. Pienso que eso Leonardo lo dijo con una característica doble intención. Él era un hombre sarcástico y cínico y malo como todos los genios, sobre todo como todos los genios de la época. Y con eso ajustó algo de las cuentas públicas a través del conocimiento con el clero que tanto lo había satanizado y lo había rechazado. Eh, luego tratan de explicar por qué era que Leonardo no tenía piojos y por qué Leonardo no tenía caries en una época en que en Europa todo el mundo tenía enfermedad periodontal, estaba desdentado, estaba lleno de caries. Me imagino que muchos eran diabéticos, sobre todo los que vivían en opulencia y no lo sabían. Y todo el mundo tenía piojos y todo el mundo tenía hongos en la cabeza, entonces tenían pedazos del cuero cabelludo que no tenían pelo. Y una de las razones que dan para que la condición de vida de Leonardo y de salud de Leonardo fuera esa es que Leonardo se bañaba todos los días en el río y peinaba su cabellera con un peine de marfil, además limpiaba sus dientes con hojas de durazno. Es decir, Leonardo manejaba una higiene cotidiana muy extraña en la Europa de la época, pues para algunas poblaciones en Europa sigue siendo muy extraña para hoy, hay gente que ni siquiera se lava los dientes todavía. Entonces, eso junta dos cosas. Junta el hecho del autocuidado higiénico para una buena condición de salud y junta el hecho del análisis morfológico del cuerpo para mostrar que se es física y biológicamente capaz y que se está en buenas condiciones de salud. Entonces, esto no es un descubrimiento del siglo XX ni es un descubrimiento del siglo XXI. Es un trabajo que el hombre viene notando desde hace bastantes años. Como decíamos la vez pasada, es un trabajo que el hombre empieza a anotar en su tradición oral y luego en sus textos cuando descubre que bañarse mejora la salud de su piel y que bañarse disminuye las posibilidades de ser hallado por los predadores. ¿Ah? Al tiempo que está sucediendo eso, ese individuo aprende que tener ciertas proporciones corporales y ciertas condiciones en su cuerpo lo pone en una condición de, entre comillas, superioridad en habilidades físicas frente a otros individuos de su mismo clan o a otros individuos de su misma manada, de su misma familia. El humano va progresando así y van apareciendo muchas cosas. Lo primero que aparece es que para algunos humanos, muy pocos, empezaba a aumentar el tiempo de longevidad. La vida en la época de Cristo, por ejemplo, morir a los 33 años era lo normal. En general, las mujeres morían, si no morían en el primer parto, morían en el segundo y morían de fiebres puerperales porque se infectaban en el posparto y terminaban muriendo de sepsis. Y otras mujeres, generalmente parientes, tenían que hacerse cargo de esas crías para ayudarlas a crecer, pero esas parientes también iban a morir. Y los varones morían muy fácilmente en fenómenos accidentales en esas épocas de agricultura precaria o en las épocas de cacería. Así que superar los 35 años en esa época era una hazaña, era llegar a viejo. Después viene
todo el fenómeno de la edad antigua, en el cual las actividades bélicas que tenían los hombres les acortan aún más su vida, y entre más fuertes son, más son elegidos como soldados capaces. Entonces los elegían por el juicio estético, por el juicio de las proporciones corporales, de la proporción entre la masa muscular y la masa grasa, pero obviamente eso iba a terminar acortándoles la vida, porque los iban a llevar a enfrentarse en batallas, en luchas que tenían que ser siempre cuerpo a cuerpo, y en las cuales el individuo tenía que usar toda su fortaleza física para poder sobrevivir. Entonces, quien no tenía la fortaleza física adecuada no era observado como bello, y obviamente iba a sucumbir en esos fenómenos bélicos. Para las mujeres sucedía lo mismo. Si la mujer tenía una muy buena condición física, tenía una buena masa corporal, tenía una buena reserva energética, entonces ella era capaz de soportar los embates, por ejemplo, de una infección puerperal, y superarlas gracias al trabajo inmunitario. El trabajo inmunitario consume una gran cantidad de energía, entonces si no había reserva energética, el cerebro ya leía que ese individuo hembra podría sucumbir ante una enfermedad infecciosa. Entonces empiezan a generarse una serie de criterios que llamamos estereotipos estéticos, pero realmente esos estereotipos estéticos involucran solamente esa percepción instintiva que el cerebro tiene de que el individuo que está frente mío es física y reproductivamente capaz. Entonces, como yo lo considero capaz, lo considero bello. Pero vamos a traernos eso un poco más adelante en la historia. Vamos a traerlo a la edad moderna, vamos a traerlo al siglo XVII, por ejemplo. Entonces, en esa época ya teníamos una mejor condición, un mejor estilo de vida, y ya se reconocía, por ejemplo, que los procesos alimentarios eran un determinante en la condición de salud, y que esa condición de salud tenía que demostrarse mostrando que se tenía la reserva energética suficiente para poder enfrentarse a cualquier situación de enfermedad. Entonces, obviamente, el atractivo no lo tenían las personas extremadamente delgadas, tampoco lo iban a tener las personas extremadamente musculosas, sino las personas que tenían la posibilidad de tener otros a su servicio, y entonces no tenían que hacer desgaste personal haciendo cosas. Las personas que tenían la posibilidad de mantenerse retraídos de los peligros de afuera, porque entonces ya quienes ejercían ciertas funciones de carácter público y de trabajo forzado eran otros que estaban en mayor dificultad, y entonces aparece el otro elemento importante en el fenómeno de la atracción y del apareamiento, que es el elemento del poder, donde se asocia además el poder económico, el poder material, ¿no? Y el poder de figuración social, y eso empieza a convertirse en un componente estético. Entonces, por esa razón, por ejemplo, en 1500, Enrique VIII se casó 8 veces, siendo un hombre sifilítico, obeso, diabético y todos los demás defectos que podía tener, pero tenía poder. Tenía poder, y además tenía el poder para delegar a otros para ir a enfrentar los peligros que podían poner en peligro su vida. Eh, Aparece a la altura de 1700 la revolución industrial, y con la revolución industrial se genera un fenómeno productivo y un incremento del capitalismo. Algunos personas de izquierda dicen que el capitalismo empieza con la agricultura por allá hace 50.000 años. En eso parcialmente tienen la razón, porque la agricultura, en vez de solucionarle la alimentación a toda la población, lo que hizo fue generar un fenómeno de acaparamiento en los que tenían éxito agrícola, para que ellos pudieran manipular y manejar el poder, y subordinar a los otros que no habían tenido tanto éxito por causa del acaparamiento del alimento. Pero con la revolución industrial aparecen una cantidad de cosas bien interesantes. Ya para esa época la colonia española estaba completamente instaurada en América. España tenía bastante poder, e Inglaterra también tenía un gran poder. Otros que tenían poderes
relativos eran los holandeses y los alemanes, pero ellos lo hacían porque tenían una recua de piratas que llamaban corsarios, que era ser pirata con la autorización de su majestad, robando a los barcos españoles y robando a los barcos ingleses que se agarraban con los españoles. Entonces, en esa época de la revolución industrial aparecen dos máquinas maravillosas, una es la imprenta de Gutenberg y otra es la máquina de vapor. La máquina de vapor ejerce una influencia impresionante en el transporte y la imprenta de Gutenberg ejerce una influencia impresionante en el conocimiento, porque entonces ya los libros y los textos no eran los manuscritos que hacían los curas, que eran los que sabían leer y escribir y entonces tenían el monopolio sobre el conocimiento, sino que ya se podía imprimir un documento y repetirlo varias veces de manera que podía ser usado por muchas personas, pero en ese momento en que esto sucede, no se pueden imprimir cosas sin la autorización del rey en cada país para poder mantener el monopolio del conocimiento. Entonces, además del poder económico que había aparecido con el fenómeno de la agricultura y del éxito agrícola, aparece otra cuota de poder que es el poder intelectual, es que este va a tener más éxito porque sabe más y se reúnen los elementos clave para la relación íntima y de procreación entre las personas. Número uno, que tenga unas condiciones físicas que me garanticen que los críos van a ser normales y que van a ser biológicamente exitosos. Número dos, que tenga una condición de poder material que me garantice que vamos a tener con qué proveer a las crías del alimento que necesitan hasta que eclosionen. Y número tres, que sea lo suficientemente inteligente para que las crías aprendan y desarrollen las mismas habilidades para tener el mismo éxito. Y dentro de la inteligencia entra todo ese fenómeno del nacimiento de la inteligencia cognitiva y todas estas cosas que empiezan a cobrar valor. Entonces, aparece la gracia y el salero que tiene que tener una persona cuando comunica con la otra, que en particular para las mujeres empieza a superar ciertos elementos del carácter estético superficial del cuerpo del varón o de la persona que ella busca como pareja o como acompañante definitivo. Entonces, y para los hombres también, los hombres prefieren que esa mujer, además de ser fuerte, además de ser físicamente fuerte para que pueda soportar los embarazos y los partos, ellos necesitan que esa mujer sea lo suficientemente inteligente para asegurar que educa apropiadamente la cría. En esa época todavía no se sabía que el cromosoma X tenía tanta influencia sobre la conformación del sistema nervioso central, entonces tampoco se intuía que la inteligencia era un carácter que estaba más determinado por la línea materna que por la línea paterna. Hoy sabemos que siendo el 98% de la conformación del sistema nervioso central ligado al cromosoma X, es por eso que los hombres prefieren conformar familias con mujeres inteligentes y divertirse con mujeres bonitas. Hay algunas que tienen la maldición de la inteligencia y la belleza, eso es bien complicado en un entorno social patriarcal y machista y puede sonar repetitivo el discurso, pero los humanos hemos construido una condición así y por eso las mujeres hemos permitido como objeto, no se puede decir objetivizarnos, sino volvernos objeto, volvernos una cosa que adorna, una cosa que es utilizada, una cosa que es explotada, una cosa que hace cosas y que no merece ser tenida en cuenta para lo demás. Entonces, ahí se tejen una cantidad de cosas y alrededor de ese tejido nace un fenómeno terrible, que es el fenómeno de la belleza por la belleza. El fenómeno que hemos venido viendo, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, en el cual las mujeres venden su belleza. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que durante el siglo XX sucedieron cosas importantes en Europa. En la primera fase del siglo XX, entre 1910 y 1914, sucede la Primera Guerra Mundial. Todavía eran encuentros bélicos casi cuerpo a cuerpo, entonces los hombres morían en la guerra y quedaban las mujeres solas.
quedaban las mujeres solas teniendo que abastecer los insumos militares como ropa, como zapatos, como alimentos. Entonces tenían que trabajar. Y cuando la guerra termina, los pocos hombres que regresan, regresan lisiados, es decir, regresan incapaces de trabajar y las mujeres tienen que seguir ejerciendo el trabajo. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, fue un poquito más cruel y más difícil, con muchas más muertes y además con participación también de ejércitos masculinos provenientes de otros países, aunque la Segunda Guerra Mundial se lidia en Europa y se termina en el Pacífico, porque después de la toma de Pearl Harbor en el Pacífico por los japoneses, por los kamikazes japoneses, viene la explosión de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki y eso marca semejante desastre miserable marca el final de la guerra. Pero entonces, ¿qué pasaba con las mujeres en Europa? Todas estaban solas, no había hombres. Los asiáticos tenían el mismo problema y los norteamericanos y los australianos que mandaron unos contingentes, en particular los australianos que los pusieron de carne de cañón en el desembarco de Normandía, ellos, las mujeres terminan asumiendo una condición funcional laboral sumamente importante. Pero resulta que en esta sociedad patriarcal en la que veníamos viviendo, los que eran dueños de las posibilidades productivas no eran las mujeres, eran los estados y los hombres que tenían sus empresas y sus empresas manufactureras que se habían fortalecido desde 200 años atrás con la revolución industrial y ya existía la producción en serie, etc. Entonces la mano de obra la ejecutaban las mujeres porque los hombres no estaban o porque los hombres estaban invalidados por lesiones físicas o emocionales de guerra. Entonces las mujeres se dieron cuenta de una debilidad particular que tienen los hombres. Las mujeres tuvieron que entrar a la lucha laboral y se percataron de que los hombres tenían cierta debilidad en el espacio erótico y en ese yo macho de cuántas copulo. Entonces ellas se dieron cuenta que el proceso de la competencia no solo estaba en ser más capaz que la otra, sino ser más atractiva para el dueño del negocio para tener una mejor oportunidad de trabajo. Y entonces lo que hoy llamamos el acoso sexual era una actividad sumamente frecuente en aquellas épocas, pero eso también genera otra serie de problemas y son los problemas de las mujeres menstruan, las mujeres se embarazan y además las mujeres se pueden embarazar de un fulano que no es el marido y eso va a generar un problema sociofamiliar muy grave y más o menos a la altura de los años 50, 1951 exactamente, aparecen las píldoras anticonceptivas. Ese año fue maravilloso, en ese año aparecieron las píldoras anticonceptivas, en ese año se estandarizaron y se empezaron a vender los anestésicos locales y los anestésicos generales y en esa época también empezó la proyección de la industria de los antibióticos. Entonces, el estilo de vida de las personas desde los años 50 cambió radicalmente. Ese cambio le permite a la mujer entrar en la lucha productiva de una manera más amplia y con un dominio propio mayor, porque la mujer ya es capaz de controlar su fertilidad y al controlar su fertilidad y entrar en la lucha por el poder adquisitivo, entonces mejora su estatus en cuanto a las exigencias en las cuotas de poder y en cuanto a la manipulación de ciertas condiciones preferenciales. Pero sigue apareciendo esa necesidad de que no solamente tengo que ser capaz en la actividad laboral, sino que tengo que ser más bonita que mi vecina para que el dueño de la fábrica sí me dé el empleo a mí y no se lo dé a otra persona. Entonces, en esa época, los cánones estéticos eran de las mujeres moderadamente corpulentas, con suficiente cantidad de grasa, porque eso significaba que si eran gorditas, no estaban enfermas, no estaban tuberculosas, por ejemplo. En esa época empieza a subir vertiginosamente la expectativa de vida. A la altura de los años 50, llegar a tener 45 años ya era ser viejo. Tener 50 años era pues un drama, eso era ser un viejito. Y nadie se imaginaba que uno pudiera tener una población productiva
tanto en la parte operativa de la industria como en la parte intelectual a los 60 o 70 años dirigiendo empresa o haciendo funcionar unas máquinas o sacándole producido a unas máquinas. Entonces, la aparición, la prolongación en la longevidad, la aparición del empoderamiento económico de la mujer como un elemento productivo y la lucha por la entrada al mercado laboral y a la condición productiva empiezan a cambiar los cánones estéticos y empieza a la mujer tácitamente a explotar esa debilidad que tiene el varón frente a la posibilidad de entablar relaciones eróticas con diversas mujeres. Los hombres en eso discriminan muy bien porque ellos saben que con cierto tipo de mujeres van a establecer una relación familiar y con otro tipo de mujeres van a establecer una relación lúdica, pero lúdica erótica, es decir, aparece ese concepto de que el fulano tiene una esposa, que es a la que le da la dignidad social de esposa y tiene otras personas con las cuales simplemente comparte y se divierte. Y obviamente esas otras personas, esas otras mujeres que entran en ese juego también obtienen ganancias secundarias de carácter económico o de carácter sociolaboral por ese tipo de relaciones. Esa condición social va modificando el aspecto hasta que pasada la mitad del siglo XX viene otro fenómeno muy interesante que se sale de la posibilidad productiva y que entra en la condición del delito, que es estas personas que con negocios de carácter ilegal como el tráfico de armas, como el tráfico de drogas ilegales, como la trata de personas y a pesar de que la esclavitud se abolió, el país que más tarde abolió la esclavitud en Sudamérica fue Brasil, que la abolió en 1910, o sea que se supone que ya no había esclavitud, sin embargo sigue habiendo trata de personas en diversos lugares del mundo, eso es una vergüenza, los humanos somos una pena. Entonces, cuando aparece ese fenómeno, cuando la sociedad ya no te reivindica por el poder en lo agrícola, ya no te reivindica por el poder en lo intelectual, por el poder del conocimiento y de la inteligencia, sino que te reivindica por la cantidad de dinero que tienes, entonces empieza a perder valor la lucha por la consecución del dinero y a adquirir valor la facilidad para la consecución del dinero. Y obviamente las actividades delictivas todas generan grandes rendimientos económicos por dos razones. Primero, porque esos elementos que son ilegales son costosos, entonces producen más plata. Y segundo, porque como son ilegales, no son declarados y entonces no se pagan impuestos, entonces producen todavía más dinero. Esa condición, con las cuotas de poder a través del dinero, que no importa que desluzca la inteligencia, por eso es que Pablo Escobar le regala un ajedrez a uno de sus lugartenientes con un peón de oro que dice en la base del peón, le dice para que vea cómo el peón se puede comer una reina, porque el tipo desposó una señorita Colombia. Y entonces empieza todo ese juego de poder y ya esa belleza de la mujer que es mirada en un estereotipo preformado en la cabeza de alguien que no tiene muchos elementos de juicio para poder armonizar lo que es la idea de la mujer ideal con la cual establecer una familia, sino esa mujer que es admirada por todo el mundo y que es el trofeo que yo voy a comprar. Y entonces aparecen todos estos estereotipos que tienen que ver con que si no te ajustas a la divina proporción, yo te ajusto. Entonces, si tú tienes un pecho muy plano, yo te pongo las tetas. Sin tetas no hay paraíso. Si tú tienes las nalgas muy planas, yo te pongo las nalgas. Si tú te engordaste mucho en el posparto, te operamos. Entonces, tratar de llenar una serie de estereotipos preformados porque sí, porque entonces solo se justifica la belleza por la belleza. Y entonces se pierde esa condición de manera, digamos que de manera objetiva, se pierde esa condición instintiva. Sin embargo, el instinto está ahí. El instinto está ahí y sigue estando para que el individuo lea que solo
es bello el que es armónico con su propia condición y que ser bello significa manifestar la salud sin necesidad de decirlo, manifestar la salud por la apariencia física, manifestar la salud por una limpia sonrisa, manifestar la salud por una armonía de la masa grasa corporal respecto de la masa muscular, de acuerdo con tu biotipo, no ajustada de manera obligatoria a la divina proporzione, porque la mayoría de los humanos no ajustamos a la divina proporzione. ¿Eh? Entonces, creo que con esto he empezado con la crítica de ese no deber ser del análisis de la belleza humana. Yo le agradezco a las personas que se han conectado con nosotros esta noche el estar aquí. No olviden darle me gusta a los videos y no olviden compartirlo con sus amigos y compartirlo en sus redes sociales porque mostrar el pensamiento que uno tiene y mostrar la visión del deber ser que uno tiene, le permite a otros ver otra óptica y no quedarse encerrados en el hecho de un estereotipo que no solamente falsea la belleza real de un individuo, sino que puede provocar que otros individuos con una autoimagen muy débil puedan llegar a realizar procesos o procedimientos sobre sus propios cuerpos que no solo perturban más su condición estética, sino que ponen en peligro su vida. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. No olviden doc.cata oficial en Instagram, doccata y doccata oficial en Facebook. Y para si quieren repetir los videos, repetir las conversaciones o enviarlos a sus amigos, el video queda subido a mi página de YouTube, Catalina Ucros Vega. Siempre ocúpense de escribir Ucros Vega para que no vayan a tener cruce de cables con algunos homónimos muy respetables que tengo por ahí volando en el mundo. El próximo miércoles sí nos vamos a reunir a hablar muy detalladamente de la anatomía de la mama, de la morfología lógica adecuada de la mama, de por qué las hembras de Homo sapiens sapiens tenemos las mamas como las tenemos durante el tiempo de vida que nos toca así y para poder prestarle un mejor servicio y una mejor atención a la estética corporal de nuestros pacientes y de nuestros clientes. Muchas gracias por haber compartido conmigo. No olviden cuidarse mucho. Cada vez que ustedes evitan infectarse, también están evitando propagar la infección. Tapabocas para los lugares públicos, tapabocas en el transporte público, tapabocas si son sintomáticos respiratorios, tapabocas si están al cuidado de algún enfermo. No compartir espacios muy íntimos ni muy cercanos con personas enfermas, con personas convalecientes o con personas que hayan tenido contacto más reciente de 3 semanas con un enfermo COVID-19 positivo. Es doloroso ver morir a los que uno ama. Feliz noche y feliz fin de semana.